Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a empezar la tercera parte del curso. Sus exámenes, ya están calificadas las preguntas, pero tengo que revisarlas. Las calificó Juan Carlos, entonces le tengo que dar una revisión y sumar los puntos y poner la calificación total. Yo supongo que eso lo haré, espero, el día de hoy, entre hoy y mañana, digamos. Eso por un lado. Y por otro lado, la nueva tarea pues estará mañana, que es sobre transformaciones lineales, pero primero vamos a ver de qué se trata este tema, ya para que ustedes estén listos, más o menos listos para pensar los problemas durante el fin de semana de la tarea. Entonces, la tarea estará lista mañana. Muy bien. No sé si antes de comenzar tengan algún comentario. Bueno, entonces, bueno, si están pendientes del plan del curso, verán que en efecto los temas fueron sistemas de ecuaciones lineales, matrices, espacios vectoriales y ahora transformaciones lineales. Y de hecho las matrices de alguna forma están presentes y los sistemas de ecuaciones lineales, aunque fue el primer tema, de alguna manera están presentes a lo largo de todo el curso y de hecho vamos a seguir mencionando a las matrices y hoy en particular que les voy a contar de qué se trata el concepto de transformación lineal, pues también las matrices van a jugar un papel importante. Pero digamos, para empezar con un panorama general, eh, recuerden ustedes que cuando llevan un curso de matemáticas o se enfocan a una determinada área, pues esa área estudia ciertos objetos, ¿no? En este caso nos estamos ocupando de objetos de una estructura algebraica muy particular, que son los espacios vectoriales. Pero también pueden ustedes pensar en grupos, en campos, como ya habíamos dicho, en anillos, ¿ok? En particular, pues están los espacios vectoriales, y esto hablando este, de estructuras algebraicas, ¿sí? Pero también hay otras estructuras que le interesan a otras áreas de las matemáticas, como pueden ser los espacios métricos, que le interesa a la geometría, o al análisis, y también están los espacios topológicos, ¿ok? Y por supuesto, antes de todo esto, pues están los conjuntos, ¿sale? Entonces, estos son objetos de estudio que de hecho definen ciertas áreas de las matemáticas, ¿no? Como puede ser la teoría de conjuntos, el álgebra, el análisis, la topología, etcétera, etcétera. Pero casi siempre estos objetos, que son los objetos de estudio, están emparentados o, digamos, vienen en paquete con lo que se podría llamar morfismos, es decir, son, bueno, en general, esa es la palabra que se utiliza en general, pero también pueden pensar en flechas, porque de hecho la representación es que los objetos los representemos como puntos y los morfismos como flechas que conectan esos puntos, ¿sí? O sea, formando como una gráfica dirigida, los que han oído hablar del término gráfica dirigida. Y entonces cada tipo de objeto tiene su morfismo asociado. Por ejemplo, los conjuntos se conectan con funciones, los grupos se conectan con lo que se llama homomorfismos de grupos. También los campos se llaman de la misma manera, nada más que el apellido es el que cambia, homomorfismos de campos, y lo mismo homomorfismos de anillos. En este caso, lo que conecta espacios vectoriales van a ser justamente las transformaciones lineales, ¿ok? Y en cuanto a espacios métricos, pues pueden ser funciones que preserven la métrica, porque de hecho
meollo del asunto es que se preserve la estructura de los objetos que están conectando. Y en los espacios topológicos hablamos de funciones continuas. ¿Ok? Y entonces, lo que estamos aquí haciendo, esta tabla, es estos objetos se conectan, podemos decir, se conectan con esos morfismos, ¿no? Entonces, ese tipo de objetos, y bueno, la lista puede proseguir, ¿no? O sea, aquí nada más estoy poniendo unos ejemplos, pero la lista prosigue. De hecho, hay una rama de las matemáticas que se dedica a ver de lejos toda esta situación donde hay distintas clases de objetos que se conectan con distintas clases de morfismos y es lo que se conoce con el nombre de categorías. Es decir, estas distintas situaciones forman una categoría, es decir, conjuntamente los objetos con los morfismos forman una categoría. Está la categoría de conjuntos con sus funciones, la categoría de grupos con homomorfismos de grupos, etcétera, etcétera. Y eso pues estudia esa rama que a veces se considera una subrama del álgebra, pero en realidad es independiente. Podríamos decir que es tan fundamental como la teoría de conjuntos, que ya hemos hablado un poquito aquí de los axiomas de Zermelo-Frenkel y cómo fundamentan las matemáticas. Bueno, las categorías también tienen esa virtud de que fundamentan las matemáticas porque, digamos, se dedican a estudiar justamente los fundamentos a partir de los cuales pues ya se pueden ramificar distintas clases de objetos y distintas clases de morfismos que ya enfocados a alguno de ellos ya define una cierta rama de las matemáticas. ¿Ok? Bueno, entonces ahorita lo que nos vamos a dedicar pues es concretamente a estudiar bueno, ya estudiamos los espacios vectoriales, pero ahora toca pues ver cuáles son los morfismos correspondientes que conectan los espacios vectoriales y son justamente las transformaciones lineales. Ok, bueno, por supuesto que de hecho todos los que puse aquí son en particular funciones. O sea, los homomorfismos de grupos van a ser funciones entre los conjuntos que definen los grupos. Todas estas estructuras algebraicas están montadas, están basadas en conjuntos, aunque puede haber otro tipo de categorías donde los objetos, o sea, estos puntitos que estamos representando aquí en esta gráfica, no sean conjuntos, ¿sí? Todavía se extiende el panorama más, pero lo que es usual es que los objetos que se estudian estén basados todos en conjuntos, ¿no? En particular, un espacio vectorial, pues, tiene como ingredientes un conjunto y un conjunto de vectores, aparte de las operaciones y de las propiedades. Entonces, es el caso de todos estos objetos que enlisté aquí. Y todos los morfismos que enlisto aquí también son funciones, pero son funciones más especiales. Son funciones que preservan justamente, aunque están emparentados, que corresponden totalmente al tipo de estructura que tienen estos objetos. Entonces, si los grupos, por ejemplo, que ya también los mencionamos, son un conjunto con una operación que es asociativa, que tiene neutro y que tiene inversos, entonces los homomorfismos van a ser funciones que preserven las estructuras entre dos de esas, que preserven la estructura al conectar dos de esos objetos con sus operaciones. Entonces, en particular, va a llevar la operación del primero a la operación del segundo. ¿Ok? Dicho de manera a grandes rasgos. Lo mismo va a pasar con los campos, con los anillos, dependiendo de la estructura que tengan. Estas funciones van a preservar la estructura, es una manera de decirlo, van a preservar la estructura. Entonces, las transformaciones lineales se enmarcan en este tipo de funciones y van a ser funciones que preserven la estructura de los espacios vectoriales. ¿Qué estructura tienen? Pues básicamente las dos operaciones, la suma y el producto de escalar por vector. Y las transformaciones lineales van a ser funciones que preserven estas dos operaciones, simple y sencillamente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Ningún comentario? Conviene, Ninguna, profesor. muy bien. Sí, conviene mucho que ustedes,
cuando estudien una materia, la relacionen con otras, o sea, la vean dentro de un contexto general, ¿no? Que no la aíslen, sino que sí comiencen a relacionar cosas, porque de hecho las matemáticas así funcionan y así se desarrollan, conectando distintas cosas, ¿no? Ok, entonces, bueno, vamos a empezar con un ejemplo. Vamos a empezar con un ejemplo, justamente un ejemplo dado por una matriz. Y bueno, pues ya que la clase anterior al examen hicimos dos ejemplos del último tema, que recuerden ustedes que habíamos visto el espacio de columnas y el espacio de renglones de una matriz. Bueno, pues vamos a tomar esta matriz como ejemplo. ¿Ok? Entonces, aquí tengo esta matriz. Es una matriz de 3 por 4 que voy a tomar aquí. Entonces, fíjense ustedes. Vamos a considerar empiezo con un ejemplo. Entonces, ejemplo. Entonces, primero consideremos la siguiente matriz. ¿Ok? Esta matriz es una matriz de 3 por 4, esta matriz, y entonces esta matriz está, de acuerdo a nuestra notación, en M 3 por 4, ya sabemos que los coeficientes son reales. ¿Sale? Entonces, esta matriz, ¿qué cosas? Hemos aprendido varias cosas sobre la matriz. Bueno, ya sabemos que se puede reducir y escalonar, ¿no? Pero esa reducción, escalonamiento, define, bueno, se utiliza, define un sistema de ecuaciones. Acuérdense, son sistemas de ecuaciones lineales, homogéneo. Es un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, que es con el que trabajamos, eh, que sería el sistema de ecuaciones homogéneo. Déjenme hacer esto para acá. Ese sistema de ecuaciones homogéneo sería el AX igual a 0. ¿Ok? Acuérdense que ya aprendimos a escribir los sistemas de manera compacta. Por supuesto, aquí este 0, pues es el 0 vector que corresponde, ¿sí? Bueno, y de una vez, y sistemas de ecuaciones lineales, en general, que sería pues poner aquí una B cualquiera. También esta B va a ser un vector o la pueden considerar como una matriz. Ahorita vamos a desglosarlo. Es decir, este primero, recuerden ustedes que al desglosar este primero, bueno, donde X en este caso sería un vector de 3 coordenadas que está en R3, ¿sí? Y entonces perdón, de 4 coordenadas, porque son 4 incógnitas. Aquí son X, Y, Z, W. Ok, entonces deje de borrar esto. Entonces esto es X, ¿sí? Porque si lo ven como sistema, pues esto es la primera columna con X, la segunda con Y, la tercera con Z, la cuarta con W. De hecho, estos sistemas de ecuaciones, desde aquí, son sistemas, eh, aquí podemos comentar, son sistemas de 3 ecuaciones, ¿sí? Porque son los renglones, con 4 incógnitas. ¿Ok? Entonces, las 4 incógnitas, este vector, que es el vector de incógnitas, estaría en R4, ¿no? Me había equivocado hace rato, es en R4, son 4 incógnitas. Y podemos decir que es el vector de incógnitas. ¿Ok? Luego el vector 0, pues ese sí sería de 3 por 1, porque ¿qué pasa cuando multiplicamos la matriz de 3 por 4
aquí que es A, la multiplicamos por la matriz de 4 por 1, pues no, nos queda un vector de 3 por 1. Entonces, este vector 0 que estoy poniendo aquí, pues ese es un vector columna de 3 ceros, y por eso es que esto ya sale el sistema abreviado, ¿no? Y también el vector B, pues una vez sería, vamos a llamarle, bueno, B1, B2, B3. Es el vector de términos independientes, vamos a llamar, ¿no? De términos independientes, en el caso de que estemos hablando de un sistema de ecuaciones general, que en particular, claro, si B1 y B2 y B3 son 0, pues entonces estamos cayendo en el caso de un sistema homogéneo, ¿no? Entonces, sí, recuerden ustedes que cuando nosotros desglosamos esto, pues tenemos el sistema de ecuaciones, ¿no? O sea, en el ejemplo sería AX igual a 0, pues me quedaría la matriz que está acá, bueno, la voy a pegar. La matriz, bueno, esta matriz, nada más voy a poner esto. Aquí está esta matriz, multiplicada por XYZW igual a 0, 0, 0, ¿no? Es decir, se desglosa totalmente, ¿no? O sea, aquí esto quiere decir que, bueno, esto en particular, acuérdense ustedes que es multiplicar X más 2Y más 2Z menos W. O sea, el resultado de este producto sería X más 2Y más 2Z menos W. Luego sería 3X más 6Y más 5Z. Y luego sería X más 2Y más Z más 2W. Es decir, sería este vector y estamos diciendo que este vector sea igual a este, y eso ya nos da el sistema de ecuaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Y lo mismo pasa con el otro sistema homogéneo. Bueno, esto ya nada más lo desglosé para que se den cuenta o se acuerden, pues, cómo es que se llega al sistema de ecuaciones. Aquí, nada más déjenme ponerlo así, eh, mínimo. Ok, entonces, bueno, ahí tienen ustedes esta situación, y también podemos solucionarlo, ¿no? O sea, este sistema se soluciona pues considerando la ecuación, la matriz escalonada reducida a la que llegamos, que aquí la tenemos, ¿no? O sea, esta matriz está aquí, eh, si la copiamos y la pegamos acá, entonces esto, en vez de esta matriz que tenemos originalmente, eh, podemos sustituirla por la matriz escalonada reducida, es decir, se soluciona sustituyendo el sistema original, eh, se sustituye, en vez de usar la matriz A original, se considera esta matriz escalonada reducida, ¿verdad? Y ahora este nuevo sistema que tenemos aquí, eh, igual a 0, 0, 0, pues se reescribe, ¿no? Y entonces nos queda X más 2Y más más 5W igual a 0. Luego nos queda Z menos 3W igual a 0. Y ya, ¿no? Todo lo demás pues se anula. Entonces, de aquí recuerden ustedes que se nombran parámetros, es decir, aquí el parámetro Y es un parámetro, se le llama T, XY, y la W es otro parámetro, se le llama S, digamos, y luego se despeja X en función de los parámetros, ¿no? Entonces esto me queda menos 2T menos 5S, la Y es un parámetro, y la Z también se puede despejar en términos del otro parámetro que es 3S,
y entonces ya se tiene esta solución. ¿Ok? Se tiene la garantía de que la solución que se está escribiendo aquí es solución del sistema que se obtuvo de sustituir la A por la R, pero debido a que la R está relacionada con A través de operaciones elementales, de hecho recuerden ustedes que la R se obtiene como un producto de U por A con U invertible, ¿no? ¿Ok? Entonces, justamente esta situación, si ustedes lo escriben así o si lo dicen por medio de las operaciones elementales, pero digamos lo mejor es escribir ahí, así. Entonces, lo que se tiene es precisamente por esta situación de que la R se obtiene a partir de la A multiplicando por una matriz invertible, se tiene justamente la garantía, puesto que U es invertible, de que estos dos sistemas son equivalentes, es decir, la solución de uno es solución del otro y viceversa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo pasar de este sistema a este multiplicando por U, entonces cualquier solución de multiplican esta igualdad por U y les queda esto, entonces cualquier solución de este es solución de este, pero también viceversa, ¿no? Porque como es invertible, si estoy aquí, puedo multiplicar por U a la menos 1, ¿verdad? Y al multiplicar por U a la menos 1, pues esto se convierte en A, y entonces toda solución de este sistema es solución de este sistema, ¿no? Entonces vean ustedes cómo el truco, digamos, de aplicar Gauss-Jordan, ¿no? O sea, porque todo aquí está compactado con la eliminación gaussiana o el método de Gauss, que es el que me permite encontrar la U y con la garantía de que U es invertible, es el que hace que estos dos sistemas sean equivalentes y que por lo tanto yo pueda ya encontrar esta solución. Sí, sí vamos bien, o sea, estoy haciendo como una especie de repaso, pero estoy mencionando las cosas un poco distinto, un poco más compacto y utilizando pues ya cosas que ya no sabemos, ¿ok? Por ejemplo, aquí al final, esta solución, vean ustedes cómo la puedo considerar. Esta solución la puedo reescribir ahora otra vez considerando el vector columna x, y, z. Fíjense cómo lo puedo reescribir de esta manera. El escalar menos 2 multiplicado por, perdón, no el escalar menos, al revés. El escalar t multiplicado por menos 2 1 0 0, ¿ok? Más el escalar s multiplicado por menos 5 0 3 1, ¿ok? Eh, Esto es una forma de escribir la solución, que es una solución en R4, ojo, ¿no? Aquí observen ustedes como la solución es una solución en R4, ¿sale? Entonces, vean ustedes cómo eso nos dice que si yo pongo todas las soluciones, porque estos son infinidad de soluciones, ¿no? O sea, aquí tengo una infinidad de soluciones que yo puedo echar en una bolsa, ¿no? O sea, por un lado tengo el espacio, el que podemos llamar espacio solución, o podemos llamar espacio nulo, ¿sí? Observen ustedes cómo el espacio nulo, vamos a llamarle K, lo podemos pensar justamente como el conjunto de todas las combinaciones lineales, variando t y s, que son los parámetros, de estos dos vectores. Es decir, es el generado, este espacio, por el menos 2 1 0 0, que es una de las posibles soluciones, ¿no? Porque justamente esta solución que estoy escribiendo aquí, menos 2 1 0 0, es cuando t es igual a 1 y s es igual a 0. Esa es una solución particular.
Y la otra solución particular es menos 5031. Menos 5031. Entonces, fíjense ustedes cómo el espacio de soluciones que estoy echando en una bolsa, el espacio de soluciones, tiene dos parámetros, porque acuérdense que los parámetros venían desde Gauss-Jordan, aquí había un parámetro, digamos, aquí está el parámetro, y aquí el otro para la columna de un parámetro, la columna del otro parámetro. Justamente a este parámetro le estoy llamando T, es el que está aquí en vez de la y al otro parámetro le estoy llamando S, que es el que está en vez de la W. Y esos dos parámetros, fíjense cómo al reescribir la solución, resultan ser escalares arbitrarios que pueden variar sobre los reales, y por lo tanto aquí tengo un conjunto de combinaciones lineales de estos dos vectores que me salen aquí, que resultan, por lo tanto, por definición, generar el espacio, y no solo generar, ¿no? Sino que forman una base, ¿no? O sea, estos son linealmente independientes. Es decir, es una base del que estoy llamando el espacio solución o espacio nulo. Nulo porque estoy encontrando la solución del sistema homogéneo, ¿sale? Ahorita menciono sobre los sistemas en general no homogéneos, pero me estoy enfocando al sistema homogéneo porque es muy importante, de hecho, el sistema homogéneo, que es cuando los términos independientes son ceros, ¿no? O sea, así se llama homogéneo. Entonces, la solución, de hecho, fíjense ustedes cómo, o sea, ya que estoy comentando eso, si aquí no hubiera ceros, pues entonces, que querría decir que aquí habría términos independientes y entonces esto ya no saldría una combinación lineal de dos vectores porque estaría sumado a un vector específico, ya no saldría un subespacio. Sí, en el caso de que el sistema no sea homogéneo, el conjunto solución ya no sale un subespacio, pero en este caso sí me sale un subespacio. Por eso también es importante. Y además es un subespacio donde ya me sale una base de K. Estos son linealmente independientes porque vean ustedes cómo a la hora de escalonar, cuando yo escalono y quedan aquí los unos líder y los otros parámetros, pues vean ustedes que justamente porque está escalonada, aquí va a haber ceros donde aquí no hay. Entonces eso va a hacer que estos vectores columnas siempre sean linealmente independientes. ¿Ok? Bueno, entonces tengo el espacio solución o espacio nulo por un lado, y recuerden ustedes que también tengo el espacio columna. Eh, ok, por otro lado tengo el espacio de columnas de A, que le puedo llamar, déjenme ponerle una I, le voy a llamar una I, y que está generado, ya habíamos dicho, que el espacio de columnas, cómo se considera, bueno, de hecho ya lo habíamos resuelto acá atrás, el espacio de columnas, aquí está, justamente está aquí abajo, es considerar las dos columnas donde están los unos, los unos líder, ¿no? O sea, me fijo en la R, donde están los unos líder, y esas dos columnas son las que tomo como el espacio columna. Entonces, eso es lo que voy a recordar y voy a copiar y lo voy a poner acá. Bueno, ya había empezado aquí que de hecho, bueno, ya tenía nombre, ¿no? Ya no es necesario ponerle I. Es de hecho este espacio que habíamos llamado col de A, y que es el espacio de columnas y que también se puede escribir como un espacio generado, y por lo tanto también aquí puedo poner la anotación de que es una base, es una base. Es una base del espacio en cuestión, ¿no? Del espacio de columnas de A. Entonces, fíjense cómo este espacio están en distintos espacios vectoriales. Este espacio es un subconjunto de R4, el espacio solución. En cambio, este es un subconjunto de R3. ¿Sale? Entonces, ahora para completar el panorama,
quiero finalmente que ubiquen una función, o sea, la matriz define una función. Tenemos una función que iría de R4 en R3, donde a cada vector X, Y, Z, W se le asocia justamente a cada vector que estamos llamando X, se le asocia el producto de A por X, de acuerdo, que sería eh, que sería un elemento de R3. Entonces, quiero que vean esta función que está aquí y ahora todos estos ingredientes que estamos comentando los agrupen de manera que vean una función. Entonces, fíjense ustedes cómo el sistema homogéneo correspondería, cuando yo planteo el sistema homogéneo, entonces correspondería a la pregunta que es respondida por este espacio nulo, pero correspondería a la pregunta de esta función, cuáles son los elementos que van a dar al 0, al 0, 0, 0, ¿sí? Esta es la función. Entonces, esta función es una función que está definida para todo R4. Si yo se la aplico a un cierto elemento, pues me va a dar otro elemento, simplemente hago la multiplicación y habrá algunos elementos que me den 0. Por ejemplo, si tomo cualquiera cualquier vector de estos, por supuesto que entonces si yo le aplico la función, por ejemplo, al elemento menos 2, 1, 0, 0, pues va a ser multiplicar la matriz A por el vector menos 2, 1, 0, 0 y por supuesto va a dar 0, ¿no? Ya no lo checo, pero pues me va a dar una solución, ¿no? O sea, simplemente si yo hago esta multiplicación, acuérdense que esta multiplicación, donde aquí está la matriz A y aquí está el vector X, es justamente esto, ¿no? Es A por X. Entonces, si ustedes hacen estas cuentas para estos valores de X, Y, Z, W, pues me va a dar 0, 0, 0. ¿Ok? Y de hecho lo que he dicho anteriormente es que, déjenme ponerlo aquí, de hecho, todos los X, Y, Z que van a 0, 0, 0 están agrupados en el espacio solución o en el espacio nulo K. Porque este espacio nulo, insisto, es el conjunto eh, de vectores tales que al aplicarles la función que estoy definiendo, esa función es multiplicar por A, van a dar a 0, 0, 0. ¿Sí? Esa es una forma de describir el espacio nulo, y es decir, son las soluciones del sistema que estaría planteando, del sistema homogéneo, y ya había encontrado que esas soluciones son justamente las que están generadas por estos dos vectores que están aquí, menos 5, 0, 3, 1, menos 5, 0, 3, 1. ¿Ok? Entonces, esa es una forma de ver al sistema homogéneo como una pregunta que nos diría, ¿cuáles son todos los vectores de R4 que al multiplicarse por la A por la izquierda van a dar a 0? Y eso es lo que se llama el espacio nulo, que también se va a llamar kernel o núcleo de la transformación lineal. Ahorita nada más estoy basándome en lo conocido para explicar estos conceptos. ¿Sí vamos bien? Estoy nada más diciéndoles de nuevo ciertas cosas, pero de otra manera.
¿Ok? Entonces, esto contesta, esta, esto tiene que ver con la pregunta, ¿qué vectores del dominio van a dar al vector cero del codominio? ¿De acuerdo? Ahora vamos a los sistemas que no necesariamente son homogéneos, es decir, si planteamos AX igual a B, esto corresponde a qué pregunta. La pregunta corresponde a el vector de términos independientes B en el codominio. Está en la imagen de la función t. Es decir, en otras palabras, en símbolos más compactos, B pertenece a la imagen de t. Aquí si yo quiero en el anterior ponerlo en símbolos concretos, esto mismo lo diría, cuáles son las X que están en el kernel de T. ¿Ok? Así vamos a llamar, por eso le llamé K al espacio muy especial de los vectores que van a dar a cero. Pero por otro lado, también está el espacio de los vectores que son la imagen de la función, es decir, cuáles son los vectores a los que va a dar la función. ¿Ok? Y bueno, esto justamente, esto que está aquí, si lo reescribimos, me va a quedar de esta forma. Ok, vamos a escribir otra vez la matriz desglosada, la que tengo aquí. Déjenme ahora usar esto que está aquí. Lo voy a reescribir aquí. Y ahora esto yo quisiera plantear la pregunta de si yo tengo unos términos independientes que no necesariamente son cero. Entonces la pregunta es si esto está en la imagen, pero ¿qué cosa es la imagen? Vean ustedes cómo esto lo puedo reescribir de esta manera. Fíjense cómo puedo reescribir a 131 por X más Y por 262 más Z por 251 más W por menos 102. Y bueno, del otro lado sigo manteniendo la B1, la B2 y la B3. Fíjense ustedes cómo precisamente cuando yo desarrollo esto, si quieren ustedes empezar por aquí, pues les va a quedar en el justamente les va a quedar el mismo sistema. Es otra forma de escribir el sistema, porque el sistema nos queda X más 2Y más 2Z menos 2W, igual aquí, ¿no? X más 2Y más 2Z menos W. Igual a B1 sería la primera ecuación, la segunda ecuación sería 3X más 6Y más 5Z igual a B2, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes cómo esto justamente nos lleva a la pregunta, es decir, esto que estoy planteando aquí nos lleva a la pregunta de si el vector B1, B3 pertenece al espacio de columnas de A, porque el espacio de columnas de A, acuérdense, es el espacio que está generado por las columnas de A. Estas son las columnas de A, ¿no? ¿Sí? Esta es una columna de A, esta es otra columna de A, otra columna y otra columna. Entonces, vean ustedes cómo al plantear así el sistema, las incógnitas se convierten en escalares
con los cuales multiplico las columnas de A, y entonces solucionar este sistema, encontrar la solución, es preguntarnos si el término independiente pertenece a las columnas de A. Es decir, las columnas de A resultan ser la imagen, las columnas de A resultan ser justamente la imagen de la función. O sea, el espacio, ¿no? Acuérdense que esta anotación no nada más se refiere a las columnas solitas de A, las 4 columnas, sino a todas las combinaciones lineales. Entonces, el espacio generado por las columnas es la imagen de la función t. Acuérdense que la función t es la que le asocia a cada vector de R4, le asocia este vector de R3 que resulta de multiplicar la matriz A por el vector XYZW. ¿Ok? Entonces, justamente se puede ver que la imagen, los vectores de R3 a los cuales llegamos son justamente los vectores que se pueden escribir como combinación lineal de las columnas. Entonces, por eso en el ejemplo estoy fijándome en esos dos espacios. Por un lado, el espacio nulo, que es el espacio que puedo también describir con una base. ¿De dónde saco la base? La saco justamente de la solución, ¿verdad? Aquí vean ustedes cómo se usa este truco de escribir las cosas de otra manera, sacando el escalar, sacando los escalares y encontrando la base de la solución, es decir, la base de los vectores X, Y, Z, W del dominio de la función que van a dar a cero, por un lado. Y por otro lado está el espacio de columnas de A, que ya sé también cómo obtener una base. Son las dos columnas donde están las dos columnas originales de la matriz original, donde están los unos líder. Y eso resulta ser que este es la imagen de T, es lo que estamos viendo. Resulta ser que este espacio de columnas, justamente las combinaciones lineales de esas columnas, resulta ser justamente la imagen de la función T. Entonces tenemos ahí dos conceptos importantes para una función, que esta función que está definida con una matriz, ¿sí? A ver, vamos a resumir entonces. Entonces, resumiendo, o sea, tenemos, o sea, vamos a recapitular lo que tenemos. Entonces, tenemos dada una matriz de M por N, tenemos una función que vamos a llamar T, de transformación lineal, que va de Rn, perdón, de Rn, como lo hacemos usualmente, de Rn a Rm, que se define a cada vector, que lo escribimos para comodidad, para que sea congruente, como un vector columna, y lo vamos a multiplicar por la izquierda por A, esa función. Es nada más multiplicar por la matriz A. Tenemos una función y dos espacios importantes. Bueno, de hecho son dos subespacios importantes, que va a ser el núcleo de T, que son los vectores del dominio tales que al multiplicar por A, es decir, al aplicar la función, esto me da 0, es decir, es el espacio nulo. Aquí, recuerden ustedes, es el espacio de soluciones o espacio nulo. Vean ustedes la descripción, son las soluciones del sistema homogéneo, ¿no? O sea, este es un sistema homogéneo. ¿Sí? Y por otro lado tenemos la imagen de T.
la imagen de T, que es el conjunto de todos los vectores, vamos a decir B, que están ahora en Rm, que es a donde cae la función. Esto lo pueden visualizar, pues como, por supuesto, si consideran los Rn como espacios, no necesariamente CR3, ¿no? Pero digamos, si los ubican así como espacios euclidianos, por decirlo así, entonces esta transformación, pues perdón, conecta estos espacios, va de uno al otro, ¿no? De Rn a Rm. A vectores desde del dominio les asocia vectores del codominio. En este caso, en el ejemplo teníamos R3, perdón, a vectores de R4, les asociaba vectores de R3. Entonces, la imagen resulta ser los vectores para los cuales existe solución para el sistema, existe solución para el sistema AX igual a B. ¿Ok? Vean ustedes que son precisamente los vectores que se pueden, que se pueden escribir como combinación lineal de las columnas de A, es decir, esto justamente es el espacio de columnas de A. ¿Sí? Y aquí entonces vamos a poner, este es el espacio de columnas de A. Estos dos resultan ser subespacios, cada uno en su ámbito. O sea, este es un subespacio del dominio y este va a ser un subespacio del codominio. Como ven ustedes, el tamaño de la matriz no importa. Podemos partir del ejemplo que era de 3×4, pero en general podemos tener una matriz cualquiera de M por N. Ahorita voy a dar más ejemplos, pero eh, primero quiero que se fijen en cuáles son los ingredientes que tiene esa función, que ya saben ustedes como en cálculo. En cálculo, ¿qué pasaba? Que consideraban ustedes funciones de RNR, Entonces aquí estamos considerando funciones de espacios euclidianos, que así se llaman los RN, ¿no? De espacios entre espacios euclidianos arbitrarios, que pueden ser de distinta dimensión y que corresponden al tamaño de la matriz que ustedes consideren. Y esa matriz es esencial porque esa matriz define la función, que va a resultar ser una transformación lineal, porque de hecho tiene las propiedades de preservar la suma de matrices y de preservar el producto de escalar por matriz. Ahorita lo voy a mencionar, pero paso a paso, ¿no? Primero vamos si estamos relacionando lo que ya habíamos visto de sistemas de ecuaciones, sistemas homogéneos, sistemas no necesariamente homogéneos, los espacios que habíamos mencionado en los sistemas de ecuaciones lineales, el espacio de soluciones y el espacio de columnas en particular. Ok, preguntas hasta aquí. Vamos a ver otro ejemplo. Ok, sí, sí, sí está claro esos dos ingredientes importantes de la función que estamos, digamos, descubriendo, ¿no? En el sentido de destapando. Hay una función que estaba presente todo el tiempo, pero que aquí la estamos destacando. Estamos destacando esta asociación entre vectores de distintos espacios vectoriales, que es lo que estaba implícito en el sistema de ecuaciones o en los sistemas de ecuaciones. ¿Ok? Bueno, entonces este ejemplo ténganlo presente y esta situación. Vamos a dar ahorita otro par de ejemplos
Y después vamos al nivel platónico de definir lo que es una transformación lineal entre cualesquiera dos espacios vectoriales. Sí, lo que estamos presentando aquí, por lo pronto, digamos a manera de introducción, pero ya se pueden ustedes dar cuenta que esto define un montón de funciones. Por cada matriz de cualquier tamaño que ustedes se imaginen, ya tienen una función y que esas funciones van a ser justamente transformaciones lineales entre los espacios euclidianos por lo pronto, es decir, entre los RNs. Por supuesto que las transformaciones lineales se van a definir en contextos más generales, es decir, en espacios vectoriales que ya conocemos como son los polinomios, las matrices, las funciones, etcétera, ¿no? O sea, cualquier espacio vectorial. Pero esto, digamos, es lo más conocido, lo más terrenal, con lo que estamos más acostumbrados. Y curiosamente, hacia el final del curso, lo que vamos a ver es que de alguna manera estas funciones que les estoy platicando en realidad representan todas las transformaciones lineales entre espacios vectoriales de dimensión finita, ¿ok? De alguna manera. Es decir, siempre va a haber una forma de ver una transformación lineal como multiplicar por una matriz. ¿Sí está bien? Me gustaría que hicieran algún comentario porque hay muchas cosas aquí implícitas y vale la pena discutir sobre ellas. No sé si alguien quiera mencionar algo, ¿no? Voy a ir planteando el ejemplo 2, que va a ser un ejemplo más sencillo. El ejemplo 1, pues lo sacamos de la matriz que ya habíamos visto. La matriz que ya teníamos. ¿Sí? Es una matriz, cualquiera. Bueno, este ejemplo nos enseña muchas cosas, es decir, se puede aplicar a cualquier otro ejemplo, pero bueno, vamos viendo otro ejemplo. Vamos a considerar una función, le voy a seguir llamando t, pero vamos a considerar una de muy sencilla de R2 en R2, tal que, eh, bueno, tal que mueva, vamos a decir, tal que mueva a los vectores de la base canónica en R2 de la siguiente manera. Entonces, fíjense, acuérdense que este, los voy a seguir por congruencia, voy a seguir poniendo los vectores en forma vertical, es decir, en forma de columna. Entonces, quiero mandar el T10 a un lugar y el 01, el 10 a algún lugar y el 01 a otro lugar. Me los voy a inventar, ¿no? Vamos a decir que lo quiero mandar, voy a caer en R2 mismo, lo quiero mandar al vector 2,3. Bueno, ok, está bien, 2,3. En realidad puede ser cualquiera. Y bueno, déjenme aquí ponerle 3,2, 3,2 y al 1,5. Ok. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si yo hago un dibujo más, un dibujo de esto, aprovechando que estamos en R2, entonces debería ser el dibujo de los dos espacios, o sea, el dominio y el codominio. Y entonces la base canónica, recuerden ustedes que la base canónica pues, está formada por el vector que usualmente llamamos I y el vector que usualmente llamamos J. Este es el vector I y el vector J, ¿no? Entonces, justamente lo que estoy haciendo aquí es asignarle al vector I un nuevo vector que sería el 3,2, que estaría más o menos aquí. Bueno, la escala tal vez no es muy... eh,
Bueno, déjenme ver si me puedo regresar a nada más a dibujar la escala un poquito más pequeña para que quepa. Bueno, entonces aquí vamos a poner I y J. Ok, y entonces el 3,2 pues estaría más o menos por aquí. Déjenme ponerlo en otro color. Entonces, este es el vector al cual iría a dar I. ¿Sale? Bueno, más o menos. Es decir, este vector es el vector T de I. Y el vector, déjenme mover esto un poquito. Y el vector T de J sería el 1,5, ¿no? Entonces vamos a decir que está por acá. En grandes rasgos, estaría aquí. Ok. Entonces este sería el T de J. ¿Sale? Entonces aquí estamos definiendo una transformación, una función que va de R2 en R2 y que por lo pronto estamos asignando a la base canónica. Bueno, ahorita les digo por qué la base canónica, porque entonces este, eh, eso me va a facilitar la definición global de la función, porque ahorita nada más estoy diciendo a dónde va a dar i y a dónde va a dar j, pero si yo tengo la intención de definir una función de R2 en R2, pues esa función debe actuar en todos los vectores de R2, ¿sí? Pero resulta que un vector cualquiera de R2, pues está en términos de la base canónica, es decir, aquí cualquier vector pues es de la forma XY, estoy escribiendo como columna, y este vector XY, pues por razones obvias, se puede escribir como XY más YJ. De hecho, acuérdense que esta es otra manera de escribir a los vectores en R2 en términos de IJ, pero ahora que ya sabemos más cosas, pues es simplemente porque es una combinación lineal del 1, 0 una combinación lineal del 1, 0 y el 0, 1. Es decir, es x por 1, 0 más y por 0, 1 y eso es justamente xy. Entonces, si yo fuera congruente, la función en general, la función, si yo quiero definirla en general, pues simplemente lo que haría es, ya que este vector se escribe como xy más yj, si esta función tuviera propiedades como las que mencioné de abrir sumas y sacar escalares, pues entonces sería razonable definirla como x por ti más y por tj. Es decir, como x por 3,2 más y por 1,5. Es decir, sería, haciendo las cuentas, pues sería el 3x más y, coma 2x más 5y. ¿Ok? Fíjense cómo no me inventé, no me saqué de la manga la definición global de la función, porque esta función tiene que estar definida de manera global, puesto que empecé diciendo, consideremos una función de R2 en R2, pues tiene que estar definida para toda X, Y, y aquí nada más la había definido para estos dos. Pero aprovechando que todo vector es combinación lineal de los elementos de esta base, puesto que es una base, de esta manera, entonces uso los mismos escalares para definir la función como esto, ¿verdad? O sea, esta que puse aquí abajo podría haber empezado simplemente y dicho, la función la quiero definir de esta manera. Entonces, por supuesto que si empiezo por aquí y en particular se la aplico al 1, 0, pues me va a dar el 3,2. Y si en particular se la aplico al 0, 1, me va a dar el 1,5. ¿Ok? Esta es, como les dije, la definición global, o sea, la regla de correspondencia de la función.
Esta podríamos decir que es la definición global. Bueno, y en el dibujo, ¿cómo se vería? Ah, pues se vería como, como si este cuadrito que tengo aquí de formado por IJ, bueno, lo voy a escribir así un poco escondido. Este cuadrito que está aquí se hubiera convertido en este paralelogramo que tengo aquí formado por estos dos vectores. Como si ese cuadrito que puedo sombrear eh, discretamente aquí, se hubiera convertido en este paralelogramo y todo el plano se hubiera movido conforme a esa primera descripción de la función con los vectores IJ, es decir, con este cuadradito, que se convirtió o se movió a un paralelogramo más grande, ¿no? Más grande. Y entonces todos los vectores, bueno, ya no me cabe el vector que puse aquí o que traté de dibujar aquí, pero pues sería un vector que iría a dar como hasta por acá. Es decir, hay un estiramiento, un movimiento, como si tuviera aquí un montón de rejas horizontales y verticales que estuvieran unidas con pivotes, los puntos de intersección fueran tornillos o fueran cosas móviles y además que se pueden estirar y entonces al hacer esta transformación del propio plano, se convierte esta rejilla en otro tipo de rejilla que está un tanto movida. ¿Sí lo llegan a ver? Eso es entonces el efecto de una transformación que resulta ser una transformación lineal, porque va a ser una transformación que basta con definirla en una base para que ya esté definida. Fíjense ustedes cómo es un tanto rígida, o sea, es decir, no se curvan los vectores, ¿no? O sea, en ese sentido es lineal, es recta, aunque dentro de lo recto hay cierta flexibilidad porque se pueden rotar o se pueden estirar, pero de manera uniforme, por decirlo así, ¿no? Entonces, el adjetivo de lineal que se aplica a las líneas rectas en R2 y en R3, a los planos en R3, se puede seguir aplicando este tipo de transformaciones de estas funciones que sí tienen un efecto sobre el espacio, pero sigue siendo un efecto lineal, ¿no? Es decir, plano. No podría decir tanto rígido, pero digamos, no es curvo. ¿Sí? No sé si me explico y si se llega a percibir el efecto de lo que es una transformación lineal, por lo menos sobre R2, que es el caso que estamos aquí estudiando en particular en este momento. ¿Podría decirse entonces que como que preservan sus propiedades o algo así? Sí, justamente no todas las propiedades, porque, por ejemplo, fíjate cómo la geometría puede cambiar, ¿sí? Es decir, si pensamos en el área, esta transformación no preserva áreas, porque obviamente, si aquí estamos definiendo la función con vectores con coordenadas muy grandes, o con coordenadas muy separadas, el área del paralelogramo va a ser mayor que el área del cuadrado original, que es uno. Entonces, el área tal cual no la preserva, ¿verdad? Tampoco preservan ángulos, porque el ángulo recto que forman I y J, pues ya no se va a preservar ante el ángulo entre estos dos vectores. Entonces, hay ciertas cosas que no se preservan, pero hay otras cosas que sí se preservan. Por ejemplo, el vector cero sigue yendo al vector cero, ¿sí? Y, y también las sumas las preservan. Es decir, si yo aquí considero un vector que sea el resultado de sumar otros dos, ¿sí? O sea,
si se imaginan aquí ya no lo pinto para no saturar la figura, pero si se imaginan aquí la ley del paralelogramo con dos vectores cualesquiera, o sea, digamos este que dibujé y otro más, y luego el paralelogramo de la suma, ¿ok? Y luego me fijo en la transformación, este paralelogramo se va a transformar en otro paralelogramo, pero la suma de los vectores, la suma de las imágenes de los vectores que están aquí, resulta ser justamente la imagen de la suma que está acá. ¿Sí, sí me estoy explicando? Entonces, la suma sí se preserva y lo mismo se preserva el producto de escalares. O sea, por ejemplo, este vector que dibujé aquí, si quieren lo podemos hacer un poco más pequeño para que tenga un poquito más de sentido. Aquí está. Bueno, de hecho lo puedo dibujar en otro lado. Digamos que este vector que está acá. O sea, a lo mejor ese vector va a dar a otro vector que esté por acá, no sé, dependiendo, ¿no? O a lo mejor ya no está en el tercer cuadrante, ya está en el segundo, por decir, ¿no? Lo estoy inventando, ¿no? Si este vector se llama B, me lo estoy inventando, no estoy teniendo cuidado de ver en qué coordenadas cae, pero vamos a decir que va a dar a T de B. Entonces, si este vector va a dar a T de B, si este vector lo duplico, es decir, lo multiplico por 2, y me pregunto a dónde va a dar, resulta que va a dar al doble de este. ¿Ok? Entonces, el producto de escalares, ese sí se preserva. Y como dije antes, se preserva la suma. De hecho, esas dos cosas que preserva son las que definen a una transformación lineal. Puede ser que otras características no las preserve, como el área o los ángulos, pero la suma y el producto por escalares, ese sí se los preserva, y bueno, eso hace que mantenga una serie de propiedades que vamos a ir viendo poco a poco. ¿Sale? Ok, otra pregunta por ahí. Bueno, entonces, esta, esta, esta definición que puse aquí es la definición de esa función que vamos a escribirlo. Vamos a ponerlo así, la asignación, el 1, 0 va a dar, acuérdense que esta es otra forma de definir una función, de escribir una función. El 1, 0 va a dar a 3, 2 y el 0, 1 va a dar al 1, 5. Determina una transformación determina una transformación lineal, entonces, que es a XY lo lleva, ¿qué dijimos? 3X más Y, 3X más Y, y abajo 2X más 5Y, que también se puede escribir como una matriz, que sería la matriz 3, 1, 2, 5, por el vector columna XY. Vean ustedes cómo obtenemos lo mismo, ¿no? El producto de esta matriz por este vector es justamente 3X más Y, 2X más 5Y. Es decir, aquí la matriz correspondiente es esta. Entonces, eso quiere decir que la transformación tiene la información de la transformación, las características de la transformación, el DNA, los genes, las huellas digitales de la transformación,
se pueden extraer de esta matriz. Con esta matriz ya conozco toda la transformación. ¿Sí está bien? Esta matriz justamente, ¿cómo se forma? Fíjense, se forma muy, muy sencillo con las columnas. O sea, las columnas de esta matriz son justamente los vectores a donde va a dar la base canónica. ¿Ok? Entonces aquí la matriz correspondiente, sus columnas son la transformación en el primer vector de la base canónica y la transformación en el segundo vector de la base canónica. ¿Sí se fijan? Ok. Ahora, fíjense ustedes que entonces, por lo tanto, aquí podemos pensar en cuál es su espacio nulo y cuál es su imagen, ¿no? Aquí podríamos pensar, podríamos preguntarnos cuál es el espacio nulo, cuál es la imagen. Entonces, el espacio nulo va a ser encontrar la solución del sistema homogéneo. O sea, ¿cuáles vectores hacen que esto sea cero? Bueno, pues ya a ojo se ve que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, es decir, de dos rectas que no son paralelas, ni no son la misma recta. Entonces, el espacio nulo, aquí la respuesta va a ser es que el kernel nada más va a constar del vector cero, ¿no? Que en este caso el vector cero es el 0, 0. Es decir, en este caso, en este ejemplo, el único vector que va a dar a 0, vean ustedes como ningún otro vector es aplastado, ¿no? Todos los vectores se estiran, se rotan, pero no son aplastados. El único vector que va a dar al 0 es el 0, ¿sí? ¿Y cuál es la imagen? Pues aquí la imagen va a ser todo también, es decir, este sistema, si yo lo planteo con una B1, B2, si ahora planteo un sistema no necesariamente homogéneo, se va a poder solucionar sin problema, porque vean ustedes, de hecho la matriz es invertible, el determinante es distinto de 0, es 3 por 5, 15 menos 2, es 13 el determinante, entonces es distinto de 0, la matriz es invertible, es una matriz cuadrada invertible, entonces cuando pasa eso, cualquier sistema, sea homogéneo o no homogéneo, se puede solucionar de manera única, ¿ok? De hecho, de manera única. Entonces, si se puede solucionar, cualquier vector es imagen, proviene de un vector del dominio. Entonces, la imagen en este caso es todo R2. Si lo ven así en el dibujo, pues yo les doy un vector y ustedes podrían encontrar en el dominio un vector del cual provenga. Para encontrar ese otro vector, pues hay que encontrar hay que solucionar el sistema de ecuaciones correspondientes. Si yo les digo el 8, menos 3, pues entonces nada más hay que encontrar la solución del sistema 3x más y igual a 8, 2x más 5y igual a menos 3, cosa que se puede hacer, y ya encontrarán ustedes el vector del dominio del cual proviene ese vector que yo les dije. ¿Sí está bien? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguna pregunta por ahí? Bueno, hay en particular, voy a otro ejemplo, y hay en particular este, una transformación pues, que también es interesante, que es la rotación. Entonces, si se acuerdan ustedes de geometría analítica, tal vez lo vieron. Entonces vamos al siguiente ejemplo. Eh, ejemplo 3, que también sería la rotación en el plano. Es decir, bueno, le seguimos llamando T,
y hay ciertas ecuaciones eh, de transformación que nos llevan a una rotación, que es, nada más para checar el signo, no voy yo a equivocar, es x coseno de t, de teta. Bueno, rotación en el plano, un ángulo teta. Es un ángulo teta. Entonces, las ecuaciones de transformación son x coseno de teta menos y seno de teta y x seno de teta más y coseno de teta. ¿Ok? Esas son las ecuaciones de rotación. Es decir, el efecto aquí, bueno, de una vez vean ustedes cómo la matriz asociada sería coseno de teta menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta. Esta matriz está multiplicando al vector XY y obteniendo este nuevo vector. Sigue siendo una transformación que va de R2 en R2. ¿Sí? Y aquí el dibujo pues es otra vez muy sencillo, que consiste justamente en girar. Entonces cualquier vector que ustedes pongan aquí no altera su tamaño, sino que lo gira, así tal cual. Ok, entonces aquí tal vez lo mejor pues es ponerlo en el mismo plano, ¿no? Es decir, este vector que tiene la misma extensión, pero que giró el ángulo teta. Es el ángulo teta. En el sentido, usualmente positivo, ¿no? En el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, ya sea que lo dibujen la transformación separando el dominio y el codominio, o bien piensen que es una transformación del plano en el plano. Sí, es decir, eh, que el efecto es mover las cosas en el mismo plano R2, ustedes están moviendo las cosas, en este caso simplemente están girando todo de manera rígida, ahí sí de manera rígida, y no hay un estiramiento, sino simplemente hay una rotación respecto al origen, ¿sí? Fíjense ustedes cómo el origen es importante porque siempre es como si hubiera un alfiler en el origen, en toda transformación lineal. O sea, el cero siempre va a dar al cero, no se mueve el cero. Entonces, la rotación es respecto al origen. Y aquí ustedes pueden poner el ángulo que ustedes quieran, ¿no? O sea, en particular, si quieren, por ejemplo, 45 grados, pues ya les queda un caso particular específico, ¿no? Pero aquí es la descripción de las ecuaciones de rotación aplicadas a cualquier vector. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que aplicar estas ecuaciones que probablemente ustedes ya las conocían de esta manera, así digamos con una llave, como si fueran ecuaciones, pero en realidad era la descripción de cómo obtenía la primer coordenada, que incluso se les puede llamar en algún libro, le puede llamar x' igual a x coseno de teta menos y seno de teta, y' igual a x seno de teta más y coseno de teta, ¿no? Es decir, es como que al vector original le llamé XY y al vector que me quedó después de hacer la transformación le llamo X' Y'. ¿Sale? Eh, pero pues ahora con lo que sabemos de las matrices, esto se puede reescribir como esta matriz multiplicada por este vector. Y como les decía, en particular pueden ustedes considerar un ángulo particular, digamos si θ es igual a pi sobre 4. Entonces, bueno, aquí pueden ustedes de hecho ponerle t
subíndice teta, es decir, aquí t subíndice pi sobre 4 de xy, pues sería simplemente poner raíz de 2 sobre 2 o 1 sobre raíz de 2 menos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2, que es eh, justamente el seno y el coseno de pi sobre 4, ¿no? O si quieren, para simplificar, pues se puede poner, se puede sacar el escalar raíz de 2 sobre 2 por la matriz 1 menos 1, 1, 1, y eso aplicado a x. ¿Ok? Este sería eh, la matriz, esta matriz, o sea, saqué el escalar, pero acuérdense que las matrices se pueden multiplicar por escalares, entonces toda esta matriz, que es la misma que la que está arriba, esa sería la matriz asociada o la matriz correspondiente a la rotación, a esta rotación con el ángulo pi sobre 4. Entonces todo el plano gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj, un ángulo de 45 grados, y esa es otra transformación lineal, que simplemente por el hecho de identificarla como el producto de una matriz por un vector, pues ya con eso la reconocemos como una transformación lineal. En el momento en que ustedes una función la escriben de esa manera, ya pueden reconocerla como una transformación lineal. Uh-huh. Bueno, en el plano es donde se pueden dibujar las cosas, pero esto también se puede hacer en el espacio, ¿no? Pues en el espacio también hay rotaciones, son ecuaciones más elaboradas, pero porque de hecho estarían asociadas a una matriz de 3 por 3, ¿no? Si tratamos de definir una transformación lineal en el espacio, donde la veamos como un movimiento del espacio en sí mismo, tendríamos que pensar en una matriz de 3 por 3, que ya tiene más información. Y así también, como en nuestro primer ejemplo, podemos pensar no necesariamente en espacios del mismo tipo, sino más bien ahí sería asociar a un espacio de cierta dimensión, vectores de un espacio de cierta dimensión, asociarle vectores de otro espacio de otra dimensión, no necesariamente el mismo. Estas que sí tienen el mismo dominio y el codominio se pueden considerar como, también se les llama operadores o transformaciones sobre el mismo espacio. Sí, pero en general pueden ustedes considerar distintos espacios, como vimos en nuestro primer ejemplo. Uh-huh. ¿Sí vamos bien? Ahora, estas mismas dos preguntas se responden igual en este caso. Si se fijan, ¿no? Porque cuando rotan, ¿cuáles son los que van a dar a cero? Pues nada más el cero, ¿no? Digo, si lo ven, si lo ven geométricamente, si lo ven en el dibujo, pues ahí se dan cuenta eh, que la respuesta a estas preguntas es la misma, ¿no? ¿Sí? Nada más por un lado, si lo ven geométricamente, pues es imaginando que el efecto de todos los vectores cuando rotan, el único que va a dar a cero es el cero, se queda ahí sin moverse, es el pivote de la rotación. Y por otro lado, todos los demás vectores se mueven y cubren todo, nuevamente cubren todo el plano, ¿no? No, ningún vector se queda sin cubrir, por eso la imagen sigue siendo todo R2, ¿verdad? Y eso, bueno, tiene que ver otra vez con las características de esta matriz. En este caso son matrices cuadradas de 2 por 2 y nuevamente su determinante va a ser distinto de 0. Si el determinante es distinto de 0, pues eso va a implicar que el sistema homogéneo tiene solución única y que todo sistema, aun cuando no sea homogéneo, también tiene solución única. ¿Sale? Esos casos, estos dos últimos casos son
son el caso de lo que se llama un isomorfismo. En este caso es un isomorfismo del espacio sobre sí mismo, porque tanto el núcleo, el espacio nulo consta nada más del cero, por un lado, y la imagen es el total. Eso es lo que define un isomorfismo. Les adelanto ese tipo de cosas para que también lo vayan conociendo. Bueno, Profe, tengo una duda. dime, En, en todas las transformaciones, ¿solamente hay una matriz asociada en cualquier transformación? sí, a ver, al final del curso, al mero final, lo que vamos a ver es que aunque estemos en espacios arbitrarios, sí va a haber una manera de reconocer una transformación lineal con una matriz. Nada más que el precio que tenemos que pagar en espacios arbitrarios es que tenemos que decir respecto a qué base canónica, o respecto a qué base. Puede que no sea una canónica, ¿no? Pero tenemos que fijar una base del espacio dominio para que respecto a esa base podamos describir la matriz. Bueno, de hecho hay que considerar la base del espacio dominio y del espacio codominio. ¿Ok? En estos casos de Rn tenemos una base canónica, entonces ahí ya por default, ya si no se dice nada más, basta con considerar la base canónica y respecto a esa base canónica ya se define, queda definida toda la matriz. En este caso que vi de la rotación, pues simplemente la I y la J, que es el 1, 0 y el 0, 1, van a dar justamente a ciertos vectores particulares, ¿no? Que están dados justamente con estas dos columnas, ¿no? O sea, el 1, 0 va a dar al coseno de teta, seno de teta, y el 0, 1 al menos seno de teta, coseno de teta. Entonces, ya eso determina la rotación. Entonces la respuesta es sí, sí lo vamos a poder hacer, pero hay que también mencionar las bases de los espacios que están conectados. ¿Sí? ¿Sí, Alejandro? Sí, sí, gracias. ¿Y son únicas también? Si se fijan las bases, sí, sí son únicas las matrices. O sea, va a haber una correspondencia de unívoca. Pero tienes que fijar la base. ¿Sí? De acuerdo, gracias. Ajá. Muy bien. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces nada más vamos a escribir la definición general, ahora sí, de lo que es una transformación lineal. Entonces, vamos a definir. Bueno, entonces vamos a partir de K espacios vectoriales. Recuerden que K en general es un campo, usualmente los reales, pero puede ser cualquier campo, dados K espacios vectoriales B y W. Una transformación lineal de B a W es una función T que va de B en W, tal que, primero, para cualquier par de vectores B1, B2 en W, T de B1 más B2 debe ser igual a T de B1 más T de B2. Segundo, para cualquier, perdón, aquí es para cualquier par de vectores en B. Aquí para cualquier vector en B y para cualquier escalar en el campo,
T de alfa por B es igual a alfa por T de B. Y eso es todo. ¿Sí? Como ven, eso es lo que va a definir una transformación lineal. Es decir, una transformación lineal de entrada, así en el caso, en el contexto general, de entrada, aunque tiene que ver con la pregunta que me hizo Alejandro ahorita, pero en general no tendría a la mano, no tendría una manera de tomar una matriz, porque son espacios vectoriales arbitrarios. Si fueran Rn, pues sí tomaría una matriz, tal vez, ¿no? Pero en general, pues no, no tengo a la mano una matriz en cualquier espacio vectorial. Entonces, la manera de definir una transformación lineal no es tanto reconocerla como definida o correspondiente a una matriz, sino la manera de caracterizar o de definir una transformación lineal es con sus propiedades de preservación de las operaciones básicas de los espacios vectoriales. Ahora, noten ustedes que aquí estamos haciendo el abuso de notación de que esta es la suma, esta que está aquí es la suma en B. En cambio, esta que está acá es la suma en W, ¿verdad? Sería mucho relajo y de hecho no hay necesidad ponerle aquí distintos signos, ¿no? Más y más prima, y aquí el producto escalar por vector, este es el producto en B, escalar por vector en B, y este sería el producto escalar por vector en W. También podría ponerle aquí un puntito y un puntito con una comita, pero no hay necesidad porque ustedes se dan cuenta con la notación de que cuando yo aplico la transformación a un vector, ya caigo en W. Es decir, esto que puse aquí ya es un elemento de W, ¿de acuerdo? Como en mi ejemplo de hace rato, ¿no? O sea, cuando yo aplico T de 1, 0, esto ya es un elemento del codominio, ya estoy en el codominio. Claro que aquí es el mismo espacio, ¿no? Pero cuando yo aplico la función, ya estoy acá en el codominio. Entonces, cuando yo aplico la función, esto ya está en W. Esto ya está en W, entonces, esto aquí ya está en W, entonces esta suma es la suma de W. No hay necesidad de escribir otro signo, ¿sí? Pero en realidad, estrictamente hablando, pues no es la misma suma. Igual acá, esto es un vector de B, mientras está dentro de los paréntesis. Cuando yo aplico la T, obtengo un vector de W. Quiere decir que este es un vector de W y lo multiplico por un escalar del campo, pero es el producto de W. ¿Ok? Esa es una observación. La otra observación es que son propiedades universales. O sea, deben ocurrir para todos los casos. No es que en unos casos sí y en otros no. No, tienen que ser en todos los casos. Entonces, eso es una transformación lineal. Vean ustedes que en los ejemplos que vimos, en los ejemplos, si T es una transformación de N a Rm, es tal que T de X es igual a X a por X, con A una matriz de M por N. En efecto, fíjense, si yo la T la aplico a una suma de dos vectores, son vectores de N por 1. Acuérdense que los escribimos como vector columna para que aquí tenga sentido el producto, ¿no? O sea, esta es una matriz de M por N y este es un vector de N por 1. Entonces, ese es un vector de N por 1. La suma de dos vectores de N por 1, pues va, si le aplico la transformación lineal, es multiplicar la matriz A por esta suma, que por las propiedades de producto de matrices, esto sí en efecto es igual a esto, ¿no? Es decir, esto es lo mismo que T de X
más T de Y. ¿Sí? Y lo mismo si multiplico por un escalar, alfa. Esto es igual a A por el escalar, alfa X, que por propiedades de matrices, esto sí lo puedo escribir como alfa por A por X, es decir, es alfa por T de X. ¿Sí? Vean ustedes cómo en efecto, cuando en el caso, los casos particulares de nuestros ejemplos, donde las transformaciones están definidas por medio de una matriz, sí se cumplen las dos condiciones que estamos viendo aquí en la definición. ¿Por qué? Pues por las propiedades de matrices, ¿no? Aquí estoy usando en este caso y en este caso las propiedades. Las propiedades de las operaciones de matrices. Sí, está bien. Aquí es una propiedad distributiva que ya habíamos visto. Y la propiedad de que los escalares los pueden colocar en cualquier lugar, digamos, hasta afuera o en medio y los pueden asociar de cualquier manera. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que estas funciones que están definidas respecto a una matriz sí cumplen las condiciones de ser transformación lineal que estamos viendo, esta definición. Entonces, sí son transformaciones lineales. ¿Está bien? Y ya nada más para terminar y para recapitular lo que vimos hoy, también, en general, podemos definir estos dos espacios que están asociados a una transformación lineal. Bueno, de hecho son definiciones. Entonces, dada una transformación lineal que esté entre dos espacios. Fíjense, cuando yo digo, dada una transformación lineal T de B en W, ya automáticamente ya estoy diciendo B es un espacio vectorial con su propia suma y producto escalar por vector, y W es otro espacio vectorial con su propia suma y su propio producto escalar por vector. Entonces, dada una transformación lineal, se definen primero el núcleo o kernel, es una palabra alemana que significa núcleo de T, es ker de T. Entonces va a ser el conjunto de los vectores del dominio que van a dar al vector 0. Ese es vector 0. Es vector 0 de W, ¿sí? No lo tengo que escribir porque ya debe estar claro. Y segundo, la imagen de T, que le llamo como es usual, imagen como es una función, pues son los vectores de W para los cuales existe un vector de B tal que va a dar a W. O simplemente, pues puedo decir, son todos los vectores de la forma T de B, donde estoy corriendo los vectores V minúscula en V mayúscula. Esta es, digamos, una versión compacta de escribir lo mismo, ¿no? O sea, estoy recopilando las imágenes, ¿no? Los resultados, que es lo que usualmente conocemos como la imagen de una función. ¿Sí? Por ejemplo, las imágenes de las funciones de cálculo, pues es nada más considerar el subconjunto de resultados. Esto entonces es un subconjunto en principio, este es un subconjunto del dominio y esto es un subconjunto del codominio. ¿Ok? Esas son las definiciones, pero no lo vamos a ver ahorita porque tenemos que ver otras propiedades. Pero les comento que van a resultar ser subespacios. ¿Sí? Nada más tenemos que ver unas propiedades muy sencillas, como es, por ejemplo, que el 0 va a dar al 0,
Yo creo que es la única que necesitamos. Esa propiedad de que el 0 va a dar al 0. Resulta de no hay que agregarla en la definición, sino que va a ser, bueno, de hecho, es casi trivial porque si ustedes simplemente el 0 lo ponen como el escalar 0 por cualquier vector, pues nada más ponen así el vector 0 y como el escalar 0 se sale, y ya sabemos que el escalar 0 por cualquier vector es el vector 0, entonces ahí automáticamente tienen que 0 va a dar a 0, ¿no? Entonces si quieren nada más lo escribimos aquí, nada más como observación. El vector 0 va a dar a 0 siempre. Donde obviamente aquí estoy hablando de el vector 0 en el dominio y aquí estoy hablando del vector 0 en el codominio. ¿Ok? Entonces simplemente toman cualquier vector, y lo escriben como t de 0, lo escriben como bueno, de hecho pueden tomar el propio vector 0, ¿no? Pero bueno, lo escriben como el escalar 0 por el vector, y esto simplemente es 0 por el t de b, y esto es el vector 0, ¿no? Siempre el vector 0 va a dar al vector 0. Entonces, bueno, entonces ya con eso podemos ver que en efecto el kernel de T es su espacio. A ver, vamos a ver las tres condiciones. Primero, el vector 0 está en el núcleo de T. Bueno, si quieren esto ya lo pintamos de blanco. Primero, el vector 0 está en el núcleo, por lo que acabamos de decir, ¿verdad? El vector 0 va a dar a 0, entonces está en el núcleo de T. Porque estar en el núcleo de T, ¿qué cosa es? Pues que vaya a dar a 0, pero acabamos de ver que va a dar a 0. Segundo, si B1 y B2 son vectores del núcleo, si son vectores del núcleo, entonces, ¿qué pasa con la suma de esos vectores? Pues también va a dar al núcleo. ¿Por qué? Porque la transformación es lineal, entonces la transformación preserva sumas o abre sumas. Pero por hipótesis estos están en el núcleo, entonces esto es el vector 0 más el vector 0, pues que es el vector 0, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que la suma está en el núcleo, ¿no? En el núcleo de T. Y tercero, si B está en el núcleo de T y alfa es un elemento del campo, entonces T por alfa B, otra vez por ser transformación lineal, es alfa por T de B, que es igual a alfa por el vector 0, que ya sabemos que eso es el vector 0, ¿no? Entonces eso demuestra que alfa por B está en el núcleo, ¿no? Entonces eso demuestra que en efecto el núcleo es un subespacio. ¿Es un subespacio de quién? Pues del espacio donde está contenido, ¿no? No queda otra, es un subespacio del dominio. Sí, está muy fácil, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Pregunta? Y en efecto, la imagen de T igualmente es un subespacio de ¿quién sería? Pues de W, ¿no? Que es el codominio. El 0, pues, ¿qué se necesita para estar en la imagen? Pues se necesita provenir de un vector y ya vimos que el 0 proviene del 0, ¿no? Entonces está en la imagen de T. Y segundo, si tomamos dos vectores en la imagen, pues son de esta forma, ¿no? T de B1 y T de B2 son elementos de la imagen. Acuérdense que la imagen consta de los vectores que provienen de elementos del dominio. Entonces, ya de entrada los podemos tomar así sin problema, ¿no? Pero entonces cuando lo sumo
si sumo T de B1 con T de B2, pues ya que T es una transformación lineal, pues esto es T de B1 más B2, y esto ya nos dice que esto está en imagen, ¿no? O sea, ya proviene de 1, que es B1 más B2. Y tercero, si tomo un vector en la imagen, que es de esta forma, este está en la imagen de T y tomo un escalar, entonces, ¿qué va a pasar cuando le aplique el escalar a T de B? Pues que eso, por ser transformación lineal, esto es T de alfa por B, y esto ya me dice que está en la imagen, ¿no? Ya proviene de alguien, entonces está en la imagen. Entonces, en efecto, la imagen siempre es un subespacio de B. O sea, esto es a nivel platónico, esto es cualquier transformación lineal, cualesquiera espacios vectoriales. Y está muy fácil, nada más esas son las demostraciones. ¿Sí está claro? Porque estoy aplicando las mismas tres condiciones que nos habíamos aprendido de ser subespacio. Nada más que es uno un subespacio del dominio y otro un subespacio del codominio. Y eso siempre va a suceder en cualquier transformación lineal. Yo puedo definir estos espacios, que son los que habíamos mencionado en nuestros ejemplos, ¿no? Entonces, en nuestros ejemplos, el kernel o núcleo es el espacio nulo, porque en nuestros ejemplos esto se convierte en un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, y la imagen es el espacio de columnas, porque en nuestros ejemplos se convierte justamente en las combinaciones lineales de las columnas de la matriz. ¿Ok? Pero esto se puede definir pues, en general para cualquier situación, cualquier espacio vectorial. Ya mañana vemos otros ejemplos de otro tipo, con polinomios y con otros espacios vectoriales. Podemos también hablar de transformaciones lineales. Y por lo pronto lo dejamos ahorita y nos vemos mañana. No sé si tengan alguna pregunta. Profe, entonces, también se podrían utilizar, por ejemplo, las bases de, o sea, sí, o sea, las bases de columnas y bases de renglones para hacer la transformación lineal o solo utilizando las columnas y los vectores de esta matriz transformativa. A ver, en los ejemplos que vimos, independientemente bueno, está implícita la base canónica de Rn, pero aunque no pienses en la base, si tú das una matriz cualquiera, esa matriz ya de inmediato define una transformación lineal. Digamos que ahí para definir la transformación lineal no batallas, no piensas ni siquiera en bases. Claro que las bases que están jugando ahí implícitamente son las bases canónicas. Entonces, en ese caso específico, en Rn a Rm, con una matriz que des, sin pensar en las bases, ya tienes una transformación lineal, ¿sí? Ahora, en otros espacios vectoriales, lo que va a suceder es que para poder obtener una matriz, tienes que pensar en una base del espacio dominio, que en este caso le estamos llamando V, aquí. Tendrías que pensar en una base de este espacio dominio, en una base de este espacio codominio, y ahí vas a construir la matriz. Fíjate, es relativamente sencillo. Digamos que aquí tienes una base y aquí tienes otra base, ¿sí? Entonces, lo que vas a hacer es aplicar la transformación a los elementos de esta base, vas a obtener otros vectores en W, y luego de estos vectores vas a sacar sus coordenadas respecto a la base del codominio. ¿Ok? Tenemos que hablar un poquito de cuáles serían esas coordenadas. Entonces, con esas coordenadas vas a construir la matriz, justamente. ¿Sí? Cada vector va a tener sus coordenadas, son tantos vectores, entonces eso va a definir una matriz de m por n, digamos, si este tiene dimensión n y este tiene dimensión m, va a ser de m por n. Nada más hablando de espacios de dimensión finita, porque
justamente las matrices tienen que tener un tamaño finito, por lo menos las que manejamos usualmente. ¿Sale? Entonces, esa es un poquito la historia de cómo sacar una matriz, extraerle una matriz a cualquier transformación lineal, pero hay que añadir algunas otras cosas, ¿no? Pero esa va a ser la manera. No sé si respondía a tu pregunta, Juan. Sí, sí eras Juan, ¿verdad? Sí, sí, más o menos, sí. Sí, ok. Muy bien. ¿Otra pregunta por ahí? Bueno, entonces, nos vemos mañana a la misma hora. A las 10 nos vemos y bueno, que estén bien. Gracias, nos Gracias. vemos. Hasta luego.